Y vamos a tomar nuestras Biblias y buscar el libro de Salmos, capítulo 78. Si alguno no tiene Biblia, creo que tenemos algunos atrás. Levante la mano y alguien le podrá hacer llegar una Biblia para que nos acompañe con la vista si gusta, y si no, también simplemente pueda acompañarnos con el oído. Nelson, no sé si prendí aquí allá atrás. Si lo puede prender, por favor. La cajita que está apagada. Félix viene para ver. No, quizás lo encontró. Y luego podemos asegurarnos de que estamos grabando para después subir el video. Ay, sí, muchas gracias. Casi dije número 78, no es himno número 78, es Salmo 78, por favor. Salmo 78. Venimos, como es día domingo, siempre con el deseo de adorar al Señor y aprender de Dios y lo que Él ha anotado para nosotros en su palabra, pero también venimos hoy especialmente para un momento de compartir junto con la familia de mi hermana Carolina, su esposo Emilio, la celebración quizás de la presentación, la dedicación de su hija Antonia. Pero antes de llegar a eso, quiero explicar un poco de lo que este salmo dice en cuanto a la responsabilidad de todos nosotros, especialmente los que somos padres, pero realmente todos nosotros en cuanto a la generación que viene después de nosotros. Este salmo, la Biblia dice, es un masquil. Eso significa que era un canto cuyo propósito era enseñar. Entiendo que Asaf vivía dentro de más o menos al mismo tiempo del reinado de David, así que podemos entender que este salmo fue escrito durante ese periodo, durante el reino del rey David. El pueblo en ese momento gozaba de una paz física, un descanso de sus enemigos. Entonces quizás el enfoque del pueblo en este momento no es en cuanto a la guerra en contra de sus enemigos. Sin embargo, un momento de paz no es un momento para bajar las defensas. Es un momento más bien para aumentar las defensas, sabiendo y reconociendo que el enemigo volverá a atacar. Ahora, quizás nosotros en ese momento no tenemos un enemigo físico, no tenemos, bueno, sí tenemos que poner protección para los ladrones, hay que sí proteger el edificio que Dios nos ha dado. Pero esa no es la aplicación que quiero sacar de este pasaje. Quiero más bien destacar la importancia de aumentar nuestras defensas, tal como el pueblo de Israel tenía que prepararse para luchar contra la idolatría, también en nuestra sociedad, también en nuestros hogares, también en nuestras familias. Tenemos que estar preparados para el momento en que el enemigo vendrá para atacar. En este momento, en la historia del pueblo de Israel, en este momento bien puede ser que han vencido a la idolatría. Al parecer, bajo el reinado del rey David, gozaban de un momento donde adoraban a Dios de la forma en que Dios quería ser adorado. Pero Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabía que vendría el momento no mucho después del reinado de David, donde el pueblo volvería totalmente a la idolatría. De hecho, después del rey David vino su hijo Salomón. Y después de él, el pueblo, la nación de Israel fue dividida. Y al parecer en cada momento por lo menos una parte de esa nación estaba en la adoración plena de la idolatría. Ahora algunos quizás están diciendo, bueno, predique pastor, porque en mi casa, en mi familia no tenemos ese tipo de problema. O quizás otros están diciendo, ¿por qué solo predicar acerca de eso? No me refiero tan solo a las estatuas. Quizás en ese momento el pueblo de Israel, unos 100 años más adelante del Salmo 78, claro, volvieron a adorar a Baal, volvieron a adorar a dioses falsos, volvieron a orar a estatuas, a hacer sacrificios a estatuas. Sin embargo, no necesitamos estatuas para ser culpables de la idolatría. Uno muchas veces sin tener estatuas se hace otros ídolos. Con eso digo otras cosas que toman el lugar que corresponde a Dios. El primer mandamiento, Dios dice que deberíamos amarle a Él más que cualquier otra cosa. Y cuando llegamos a amar a otras cosas más que a Dios, tenemos un ídolo. No, hoy día la mayoría de la gente, de hecho fui a la feria antes del culto y hablé con algunos vendedores que siempre están, no sé, están pelándose, no están peleando, pero están pelándose, siempre están diciendo cosas medio feas, pero lo dicen en risa. Y uno me dijo a mí, es que, bueno, yo comenté de la lluvia y él dijo, es que tenemos que ser valientes.
Como dice la palabra por ahí, bienaventurados los valientes, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Verdad que dice así, pastor? Yo dije, no creo que dice tal cual, creo que dice algo así como bienaventurados los de humilde corazón o los de contrito corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bien puede ser que me equivoqué en eso también. Y la otra dijo, ve, no es que tienes que ser valiente, es que tienes que creer en Dios. Yo creo en Dios, pero creo a mi manera. Seguimos conversando, los invité al culto, dije a las 7 tenemos otro culto, quizás alguno de estos días prometieron venir. Luego fui a otro vendedor donde compré los huevos y tuvimos una conversación parecida. Empezamos a hablar de Dios, de la religión de alguna forma, y la señora dijo, bueno, es que yo toda mi vida era católica, ya no voy a ninguna iglesia, pero yo creo en Dios a mi manera. Lo que están diciendo cuando dicen creer en Dios a su manera, dicen, bueno, yo quiero estar en buena relación con Dios, sí, pero nadie me va a decir cómo debo creer en Dios. Yo soy el que va a decidir cómo voy a creer en Dios. Nadie me va a decir qué debo hacer, yo soy el que decido. Nadie me va a decir a dónde debo ir, yo soy el que decido. Al final, aunque dicen reconocer la existencia de Dios, se han hecho un Dios de sí mismo. Y es la idolatría moderna en la cual vivimos. El pueblo de Israel quizás no era tan así porque ellos buscaban un Dios y adoraban a ese Dios. Nuestra sociedad hoy día mira al espejo y dice, ahí está tu Dios. Voy a hacer lo que a mí me parece. También tenemos un problema con la idolatría. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para prepararnos en contra de este peligro? ¿Qué podemos hacer para proteger especialmente a nuestros hijos, a nuestros nietos, del veneno que los podría autodestruir? Veamos lo que Dios dice. Salmo capítulo 78, voy a empezar en el versículo 1 y voy a leer hasta el versículo 8. La Biblia dice en Salmo capítulo 78, versículo 1, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en parábolas. Hablaré cosas escondidas desde la antigüedad, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza, y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la enseñasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón y cuyo espíritu no fue fiel para con Dios. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra, gracias por el privilegio que tenemos de tenerla en nuestras manos. Los que te conocemos, Señor, gracias por la bendición que es poder ser llamado tu Hijo. Gracias, Señor, que tenemos la oportunidad ahora de pasar nuestro conocimiento, de pasar nuestra fe, de pasar nuestras convicciones a la próxima generación. Ayúdanos a ser obedientes, ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad, para que la generación que viene después de nosotros pueda conocerte, pueda obedecerte, puedan depositar su confianza en ti y puedas hacer de ellos lo que quieres hacer de ellos. Háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Este capítulo habla de un cambio generacional. Habla de lo que los padres o los ancestros de esta generación, cuando digo esta generación, la generación a la que se dirigía Asaf, habla de lo que los padres o los ancestros de esta generación les había enseñado. Y el versículo 4 habla de la responsabilidad de esta generación. Hablando a nosotros, nosotros somos esta generación. La responsabilidad de esta generación de enseñar las mismas verdades a la próxima generación. La generación que podrían ser nuestros hijos, nuestros nietos, o quizás los hijos que aún no han nacido, si hay algunos jóvenes aquí que todavía no tienen hijos. Pero vemos en este capítulo la generación anterior, la generación actual y la generación futura. Note por favor lo que deben hacer en el versículo 1. Deben primero escuchar. Dice, escucha, pueblo mío.
Esto requiere nuestra atención. Quizás en algún momento has oído algunas cosas sin realmente escucharlas. En mi oficina todavía está en mi casa, pronto quizás la moveré al segundo piso, aunque no esté terminada, pero en mi casa hay 5 niños. Y en mi casa esos 5 niños van a jugar y van a hacer su ruido. Y yo oigo el ruido, pero la idea es no escuchar el ruido. Si explico la diferencia, escuchar involucra la atención. Y aunque está el ruido sucediendo, no le quiero poner mucha atención porque tengo que enfocarme en lo que tengo que enfocarme en ese momento. Y muchas veces creo que venimos a la iglesia, o quizás nos sentamos a leer la Biblia, o quizás prendemos la radio y la palabra de Dios llega a nuestro oído, pero realmente no estamos poniendo atención. Escuchamos o leemos y no tenemos ni idea de qué se trataba, así que la responsabilidad primeramente es nuestra de poner atención, de escuchar. Y luego dice, escucha pueblo mío, mi ley. No estamos hablando de la ley de Asaf, aunque quizás fue la mano de Asaf que anotó estas palabras. Estamos hablando de la ley de Dios. La ley de Dios es primeramente en Salmo 19, versículo 7, dice la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios puede cambiar corazones. La palabra de Dios puede cambiar vidas y no hay otra cosa parecida. ¿Cómo no escuchar esa ley? Si hubiera una música que te prometieran que te iba a quitar las molestias, todos tenemos molestias, quizás algunos nos despertamos con dolores y quizás el médico dice, mire, escucha esta música y se te van a quitar los dolores. Todos lo escucharíamos. Todos tendríamos los audífonos quizás 24 horas al día para estar libre de molestias porque ese sí es música casi mágica. No, la palabra de Dios no es mágica. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es palabra sobrenatural porque puede cambiar almas, puede dar vida. La Biblia dice en Salmo 119, versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Esa palabra vivificado significa me has dado vida. Alguno quizás está pensando, pero míreme, tengo vida, no necesito más vida. Necesitas otro tipo de vida. Una vida que solamente viene al tener una relación con Dios. La palabra de Dios puede cambiar vidas. La palabra de Dios puede dar vida. ¿Cómo no escuchar esa ley? ¿Cómo no aprovechar de cada oportunidad de escuchar un sermón bíblico? ¿Cómo no pasar tiempo leyendo esa palabra cada día? Y luego en versículo 1 dice, escucha pueblo mío mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Pueden imaginarlo? Inclinad vuestro oído. ¿Por qué inclinas tu oído? Porque realmente quieres escuchar lo que uno está diciendo. Muchas veces quizás estoy hablando con alguien y por X motivo no hablan en una voz fuerte o tengo los oídos malos o no sé, y digo, perdón, no escuché. Quiero escuchar bien lo que estás diciendo. Pienso de jóvenes, quizás el momento cuando estaba conociendo a Christine. Algunos quizás conocen la historia en breves detalles, pero nosotros nos conocíamos de lejos porque íbamos a la misma iglesia, pero los días que yo iba, ella no estaba, y los días que ella estaba, yo no estaba. No porque éramos infieles, sino porque teníamos otras responsabilidades. Así que por fin nos llegamos a conocer y empecé a orar por ella. Ella empezó a orar por mí. Quizás ya llevaba rato orando por mí, no sé quién empezó a orar primero. Pero después por fin tuve la confianza de hablar con su papá, que me dio permiso a hablar con ella y a ella le pedí que pudiéramos hablar con el propósito de conocernos mejor y quizás algún día casarnos. Yo ya tenía 20 y tantos años, ella también. No estábamos aquí para jugar, no estábamos aquí para divertirnos, estábamos aquí para ver si realmente queríamos casarnos o no. Pero justo después de tener esa conversación, ella me dijo, es que yo voy de viaje por unos 3 meses y en 3 meses vuelvo a verte. ¿Qué? Recién mi corazón está con la esperanza de que podré conocerte y te vas por 3 meses. Saben, yo no esperé 3 meses para empezar a conocerla. Empezamos primero a escribir por correo y luego a hablar por teléfono. Y saben que cuando ella me llamó por teléfono, yo no tenía el volumen de la televisión. Yo apagué el volumen de la televisión. ¿Por qué? Porque quería inclinar mi oído a las palabras que salían de su boca.
me eran importantes. Y Asaf, Dios por medio de la mano de Asaf, está diciendo al pueblo de Israel, mire, si van a entender algo de lo que les voy a seguir diciendo, tienen que primero escuchar con atención a la ley de Dios e inclinar vuestro oído. Cuando ella hablaba, me costó un poco al principio, pero luego pude reconocer su voz. No importa si ella estaba enojada, triste, feliz, no importa. Yo podía reconocer su voz, porque la llegué a conocer, valoraba sus palabras. Y en el mismo sentido, si conoces a Dios, reconoces la voz de Dios. Lees la palabra de Dios y dices, ajá, eso sí, eso es la palabra de mi Dios. Esa es la palabra del que me ama tanto, que envió a Jesús a morir en mi lugar. Esa sí es la palabra, quiero poner atención. En versículos 2 y 3, Asaf les explica lo que les va a decir. Pero note el versículo 4, no tan solo deben escuchar e inclinar su oído a estas palabras, también deben contarlas a la generación que viene. Dice, estas palabras, las palabras de mi boca, las palabras de Dios, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y las maravillas que hizo. ¿Qué deben contar a la generación venidera? Bueno, deben contar la verdad de la palabra de Dios, la doctrina bíblica, el conjunto de nuestra fe, la misma fe que Jesús empezó y completó en la cruz en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Quería pedir la ayuda de algunos voluntarios, pero se me enfermó uno, así que van a tener que imaginarlo. La mitad de nosotros conocemos al hermano Segundo. Por favor, imaginen al hermano Segundo y oren por su salud. Pero quería llamarle hermano Segundo, al hermano Juan Carlos y al hermano Nelson aquí enfrente, porque tenemos 3 generaciones. Pero usted ocupe quien quiera ocupar. Tenemos un abuelo, tenemos un padre, tenemos un hijo. Tenemos 3 generaciones. Pueden quedarse atrás, no les voy a llamar al frente, aunque quizás podríamos pedir un abuelo adoptado. No, está bien, pueden dejar su lugar. Pero este versículo está hablando a ustedes. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y las maravillas que hizo. Si Dios te ha bendecido con hijos, tu responsabilidad es no encubrir las palabras de Dios a esa próxima generación, sino contarle las alabanzas de Dios. Si Dios no te ha bendecido con hijos, igual puedes adoptar algunos hijos, porque en esa ilustración el hermano Juan Carlos no es hijo del hermano Segundo, pero es hijo adoptado, porque se casó con la hija del hermano Segundo, así que para bien o para mal ya es hijo del hermano Segundo. Al final tenemos la responsabilidad de no tan solo creer lo que la Biblia dice, sino compartir lo que la Biblia dice con la próxima generación. Ahora, ¿quién conoce lo que es esto? ¿Quién me puede decir cómo se llama en español? Estoy perdido. Según el diccionario, es un testigo. No porque alguien tiene que testificar ni nada así, sino es un testigo que ocupan en las carreras. Mi papá es un entrenador de atletismo y muchas veces hay una carrera quizás de 4 por 100. Y al final hay 4 corredores y cada uno va a correr 100 metros y después de sus 100 metros va a pasar al testigo al siguiente corredor que va a seguir. Quizás llegan a la casa, lo busquen en YouTube si no tienen ni idea a lo que me refiero. Pero ese es el testigo. Y la responsabilidad del que tiene el testigo, completar su carrera, sean 100 metros, sean 400 metros, quizás, sé que hay algunos relevos de 800, quizás de 1600 metros. Tienes que completar tu carrera con el testigo en tu mano. Y cuando terminas tu carrera, de hecho justo antes de terminar tu carrera, tienes que pasar el testigo al siguiente corredor. Esto es lo que Salmo 78 está comunicando. Esta generación, los que conocemos a Dios, tenemos el testigo. Tenemos una carrera que correr. ¿Quién sabe cuántos metros nos quedan? ¿Cuántas semanas, meses, años nos quedan aquí en la tierra? Pero mientras corramos con el testigo, corramos con la fe, corramos con la convicción de lo que la Biblia dice es verdad, de que Dios existe y que es un galardonador de los que le buscan. Corramos con esa convicción y antes de terminar nuestra carrera, pasemos el testigo al siguiente corredor, a la siguiente generación.
Algunos como yo hemos tenido el privilegio de tener padres o abuelos quienes nos entregaron el testigo. Gracias a Dios, mis padres nunca faltamos a un culto. Si andaba un poco enfermo decían, no importa, vamos a la iglesia como quiera. Ahora, si hay fiebre, por favor, creo que los niños deberían quedarse en casa, pero hoy día está el internet, así que igual pueden escuchar y participar online. El punto es que gracias a Dios mis padres se aseguraron de que yo conociera quién es Dios. Gracias a Dios tuve abuelos, 2 pares de abuelos, 4 abuelos, ambos casados por más de 50 años. Ambos con la excepción de uno que casi siempre estaba enfermo. Si las puertas de la iglesia estaban abiertas, ahí iban a estar. Gracias a Dios yo entré a este mundo y tuve muchos años durante los cuales ellos decían, Natán, tome el testigo, Natán, cree en Dios, Natán. Y no tan solo me llevaron a la iglesia, sino que en la casa también oramos a Dios. Leímos la Biblia juntos como familia. Me aconsejaron, me hablaron y decían, ¿sabes lo que Dios quiere que hagas en esta situación? Gracias a Dios yo tenía ese privilegio, esa bendición, pero no todos aquí tenían esa bendición. Algunos aquí quizás sus padres casi nunca les llevaban a la iglesia. Algunos aquí quizás hoy día sus padres incluso hoy día no creen en Dios. Esto no significa que no puedes encontrar el testigo y tomar el testigo. Quizás nadie te la dio, quizás nadie la colocó en tu mano. Puedes leer la Biblia, puedes conocer el mismo Dios a quien yo conozco, puedes tener la misma convicción que yo tengo y puedes decir, aunque nadie me la dio el testigo, ahora está en mi mano de alguna forma. Y a veces incluso en la carrera, ¿qué pasa? Uno está corriendo y llega a pasarlo al otro y se cae. ¿Qué pasa? Alguien tiene que venir y decir, yo voy a tomar el testigo y yo voy a seguir corriendo. A veces puede ser que el abuelo cree en Dios y aunque enseñó a sus hijos, los hijos hoy día no creen en Dios, pero vienen los nietos. ¿Y qué puede hacer el abuelo? El abuelo quizás tiene que estirarse un poco más, pero quizás puede incluso alcanzar al nieto y decir, nieto, nieta, Dios es verdadero, Dios es fiel, crea en Él. Podemos pasar el testigo. Observa versículo 6. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, los cuenten a sus hijos. Yo no sé cuántas generaciones estamos hablando aquí, pero estamos diciendo que vamos a contar todo esto a sus hijos, nuestros hijos, en versículo 5. Para que lo sepa la generación venidera. Yo creo que esos son nuestros hijos. Y los hijos que nacerán, nuestros nietos. Y los que se levantarán, nuestros bisnietos, lo enseñasen a sus hijos, nuestros bisnietos. ¿Entienden la cadena de fe que la Biblia está hablando aquí? Pasa el testigo, para que ellos pasen el testigo, para que ellos pasen el testigo, para que ellos pasen el testigo. Tenemos un privilegio de haber conocido a Dios, debemos pasar el testigo. Pero la responsabilidad de esta generación es clara. Tenemos el testigo. Ahora tenemos que pasarlo a la siguiente generación. Pero sabe, hay otra realidad muy interesante en esta ilustración. También tenemos tiempo limitado por el cual pasar el testigo. No puedes decir, bueno, algún día se lo voy a pasar. Tenemos una ventanilla. De hecho, en las carreras profesionales, si es una carrera de 4%, hay flechitas impresas en la pista. No más de la distancia aquí de la plataforma. Y el que lo va a recibir tiene que empezar en esa primera flecha y tiene que recibirla antes de salir de la próxima flecha, porque si no están descualificados. Tienen una ventanilla muy pequeña en la cual pasar el testigo. Nosotros también tenemos una oportunidad muy limitada en el cual enseñar a nuestros hijos acerca de Dios. Ahora, si Dios nos bendice, quizás vamos a vivir unos 70 años. Eso quizás quiere decir que vamos a tener 50, 45 años con nuestros hijos, dependiendo de la edad que teníamos cuando nuestros hijos nacieron. Pero todos sabemos que son mucho más fáciles de enseñar cuando son pequeños que cuando ya son adolescentes. Y mucho más fácil incluso de enseñarlos quizás cuando son adolescentes y viven bajo tu techo, que cuando ya no están bajo tu techo. Reconoce que tenemos una ventana, un espacio, un tiempo limitado en el cual realmente pasar el testigo. Hay algunos aquí, como dije antes, quienes no tienen hijos.
No pienses por un minuto que este capítulo no fue escrito para ti también. Los israelitas entendían esa responsabilidad como una responsabilidad comunal, una responsabilidad de la sociedad en general. Ellos no decían, bueno, ese no es mi niño, así que no le voy a dar consejo. No, ellos decían, hijo, ven acá, quiero contarte algo que Dios me enseñó en su palabra. Ven acá, yo quiero enseñarte algo que Dios hizo en mi vida. Ven acá, quiero ayudarte a tomar el testigo en tu mano. Si vamos a pasar el testigo, si vamos a entregarlo a la generación que viene después de nosotros, tenemos que contarles 4 verdades que quiero compartir con ustedes de este capítulo. Primero tenemos que contarles quién es Dios. El versículo 4 dice, no las encubriremos a sus hijos, contando a la generación las alabanzas de Jehová y su fortaleza y las maravillas que hizo. Más que enseñar a nuestros hijos la importancia de venir a la iglesia, tenemos que enseñarles quién es Dios. Más que enseñarles la importancia de orar, tenemos que enseñarles quién es Dios. Más que enseñarles a leer su Biblia, aunque eso es bueno, tenemos que enseñarles quién es Dios. Cuando alabamos a Dios, estamos contando a la generación venidera la fortaleza y las maravillas de Dios. Empezamos con un himno, cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo el Señor. Si hoy día Dios te ha salvado, puedes contar a tus hijos, hijo, yo antes era enojón, yo antes era esto, yo antes era lo otro, yo antes no tenía propósito, yo antes, pero Dios me cambió la vida. Alabanzas a Dios para contar a la generación venidera sus maravillas, su fortaleza. No cantamos simplemente porque nos gusta el sonido de la música. No cantamos solamente para exaltar a Dios, aunque eso es importante. También cantamos para enseñar a la próxima generación acerca del Dios a quien adoramos. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo, eso es la Biblia, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, en toda sabiduría, note, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con salmos, como el que recién leímos, himnos y cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. La música sirve para enseñar. Hoy los niños, especialmente cuando son pequeños, son buenos para la música. Van a cantar algo. La pregunta es si van a cantar algo que les enseñe de Dios o si van a cantar algo que les enseñe de Paw Patrol o Blues Clues o no sé cuál cosa que ven los niños hoy día. ¿Qué van a cantar? Debemos usar la música para ayudarles a conocer quién es Dios. Sigue diciendo su fortaleza. ¿Qué tan fuerte es tu Dios? No me refiero al Dios de la Biblia, aunque espero que el Dios a quien tú adoras es el Dios de la Biblia, pero me refiero al Dios a quien tú adoras, el Dios que tú conoces personalmente. ¿Qué tan fuerte es? No basta con enseñar a nuestros niños que Dios es tan grande que partió el mar rojo, que hizo maná, pan, descender del cielo y que hizo salir agua de una roca. No basta con enseñarles que sanó al leproso, que levantó a Lázaro de la tumba y cambió la vida de Saulo, el perseguidor, a Pablo, el predicador. No basta con enseñarle de la fortaleza del Dios de la Biblia. Háblale de la fortaleza del Dios de tu vida. Háblale de las maravillas que Dios ha logrado en tu vida. Háblale de las situaciones donde no había salida hasta que Dios vino y Dios proveyó. Como padre, quizás ustedes comparten esta perspectiva. No quiero que mis hijos sepan todas las dificultades de la vida. Cuando se nos fundió el motor de un vehículo y el presupuesto era como 2,5 millones para repararlo, yo no dije, hijos, esto va a costar demasiada plata. Yo no dije nada. No, pero igual mi hija preguntaba, ¿cuánto dinero va a costar? Mucho. Y ella vi la ansia en su cara. Y como padres queremos proteger a nuestros hijos de esa ansia. Pero no hace mal contarles de la dificultad cuando también podemos contarles de la forma milagrosa en que Dios suplió para esa necesidad. Hijo, quizás no sabías, pero es que era demasiado plata, no había plata en el banco, etc. Diles la verdad. Pero Dios es tan grande y Dios es tan bueno que Él ha suplido para nuestras necesidades. Así ellos pueden conocer la fortaleza de Dios.
Y cuéntale, dice en versículo 4, las maravillas que hizo. No solamente las maravillas que hizo en la Biblia, sino también las maravillas que hace hoy en nuestro mundo, en tu vida. Puedes decir a tus hijos, Dios es tan grande que cambió mi vida. Dios es tan bueno que me liberó de mi esclavitud al pecado. Dios es tan grande que en nuestros momentos de gran necesidad, Dios siempre ha provisto. Y esta iglesia es una maravilla de Dios. Pero si tus hijos te escuchan criticándola, no la van a ver como una maravilla. Tu matrimonio debería ser una maravilla de Dios. Pero si tus hijos te escuchan criticando a tu esposo o tu esposa, no la van a ver como una maravilla. Nuestra nación, claro que tiene problemas. Claro que todos queremos cambiar algunas cosas. Y no hace mal enseñar a nuestros hijos acerca de las decisiones correctas que deberían tomar nuestros líderes políticos. Pero no te deben escuchar insultando al presidente. Es el presidente. Dios lo ha colocado ahí por algún motivo. Debemos respetarle y decir, mire, aunque quizás no ha tomado las decisiones correctas, nuestro Dios es tan grande que Él podía sacarlo si Él quisiera. Y por lo tanto, como Dios lo ha colocado ahí, vamos a confiar en Dios, que Dios tiene la solución a todo esto. Enseña a tus niños quién es Dios. Note por favor que esto no es responsabilidad de la iglesia. Este salmo no fue escrito a la iglesia. Este salmo fue escrito a esta generación. Este salmo fue escrito a ustedes. Claro que la iglesia puede ayudarle con tu responsabilidad, pero la responsabilidad es tuya. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, padres, no dice iglesias, dice vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La responsabilidad es tuya. Muchas veces pensamos que la responsabilidad de educar a nuestros hijos es responsabilidad del colegio. No, son una herramienta que puede ayudar, pero la responsabilidad es tuya. Si tu hijo no aprende, puedes poner la culpa al profesor, pero ¿qué estás haciendo tú para ayudar a tu hijo a aprender? Decimos, es que el colegio le va a enseñar lo que tienen que saber acerca de la educación sexual. Por favor, esa responsabilidad mejor la tomas tú y dices, yo voy a enseñar a mis hijos cómo deberían vivir sus vidas, cómo deberían mantener su pureza. Y cuando llega a temas de Dios, bueno, hay clase en el colegio para eso, por eso vamos a la iglesia. No. El colegio quizás aporta, quizás ni aporta en ese tema. La iglesia puede ayudar, sí, pero la responsabilidad es tuya. Así que padres, si van a pasar el testigo, primero tienes que contar a tus hijos quién es Dios. Algunos dicen, bueno, es que yo no soy bueno para hablar. Todos hablamos de algo. Quizás es el deporte, quizás es la política, quizás es tu hobby favorito, pero todos hablamos de algo. Si puedes hablarles, háblales de Dios. Pero no tan solo tenemos que contarles quién es Dios, cuéntales también lo que Él escribió. Versículos 5 y 6, la Biblia otra vez dice, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la enseñasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Pero Él estableció testimonio en Jacob. ¿Cómo estableció ese testimonio? Para nosotros, al inspirar esta palabra que tenemos en nuestras manos, al inspirar y preservar la Biblia para que nosotros pudiéramos leerla. ¿Sabías que ese es el testimonio de Dios? Dios ve todo lo que sucede y dejó un registro honesto de todo lo que sucedió para nosotros. Ahora, no graba todo lo que sucedió, pero graba lo importante, lo relevante para nosotros. Es parecido a cuando un oficial del PDI hace una entrevista a un testigo y el testigo le cuenta, bueno, es que yo estaba esperando al paradero y me comía un dulce y vi al pajarito y luego caminó esta persona y luego escuché unos 5 disparos. El oficial de la PDI no va a notar que comió un chicle, que vio el pajarito, pero sí va a notar, escuchó unos 5 disparos. Va a notar la información relevante, la información importante. Y en el mismo sentido, Dios ha anotado no todo lo que ha pasado en el mundo, pero ha anotado lo importante, lo relevante para nosotros, para dejar un testimonio para que nosotros pudiéramos conocerle a Él. Pero tenga por claro que lo que grabó es cierto.
es fiel y es confiable porque es el testimonio de Dios. Muchas veces mis hijos están peleando y yo les pregunto qué pasó. Y uno me dice una cosa y otro me dice otra cosa y otro me dice otra cosa. Y yo no sé a quién creer porque sé que todos son mentirosos. Pero Dios no miente. El testimonio de Dios es fiel. La Biblia dice en 2 de Pedro 1:21, la profecía, eso se refiere a la Biblia, no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Esto es la palabra de Dios, esto es el testimonio de Dios. Dios lo inspiró, usó hombres para anotar sus palabras y lo preservó para nosotros. Justo hoy estaba hablando con alguien, es que hay tantas Biblias hoy día. Claro, hay muchas traducciones que cambian algunos detalles, pero el contenido, el registro, suele ser el mismo. Ahora, yo prefiero una traducción honesta y creo que la traducción que tenemos es una traducción honesta, confiable. Pero aún si usted tiene otra traducción, usted puede confiar que graba las verdades de Dios. Alguno ya está pensando, no, pastor, si el pueblo de Israel no tenía la palabra de Dios, por seguro Asaf no se refería a ese testimonio. Y tienen razón. Dios había dejado otro testimonio para el pueblo de Israel que serviría como un sustituto hasta que tuvieran la palabra de Dios. El testimonio que ellos tenían era simplemente un recuerdo de lo que Dios había hecho. Y Dios les mandó a guardar ciertas cosas en el arca del pacto que llevaron consigo mientras transitaban por el desierto y luego guardaban en el tabernáculo cuando llegaron a la tierra prometida. Ese testimonio tenía al menos los 10 mandamientos, la vara de Aarón, que había crecido como evidencia de que Aarón era el sacerdote que Dios había elegido, y una jarra, un contenedor de maná, como un recuerdo del poder de Dios. Ellos no tenían mucha escritura para leer y estudiar. Bien podría ser porque la mayoría no sabía leer y escribir. Un experto dijo, al mucho, 3% de los israelitas sabían leer y escribir. 3% es muy poco, mucho para esos días quizás. Pero ¿cómo iban a conocer a Dios? Por el recuerdo visual. Mire, ahí está el maná. Quizás tú no lo recuerdas, yo tampoco lo recuerdo, pero mi papá me lo contó, mi abuelo me lo contó porque sus abuelos se lo contaron. Ellos estaban ahí, caminaban por el desierto y no tenían qué comer, pero cada mañana encontraban pan. Un pan, decían, tan rico como la miel, porque así de bueno es nuestro Dios. Nuestros hijos tienen que conocer quién es Dios, tienen que conocer lo que Él escribió. Nosotros no tenemos el maná, no tenemos la vara, no tenemos la tabla de los 10 mandamientos, pero la Biblia dice en 2 de Pedro 1:19 que esta palabra de Dios es la palabra profética más segura. Podemos conocer más que una imagen, más que una muestra, podemos leer las palabras de Dios. Pero el versículo 5 también nos dice que Dios escribió su ley en Israel. Nuestros hijos deben saber quién es Dios, pero también deben saber lo que escribió. No tan solo como un registro de lo que ha pasado y un recuerdo de la bondad de Dios, sino también como un guía para la vida. A algunas personas no les gusta escuchar hablar de la ley. No me hables de ley, yo quiero ser libre, yo quiero vivir como yo quiero. Pero no veo a nadie protestar de las barandillas que están en la curva de un camino. Saben que están ahí para protegernos. Y esa barrera del tren, muchas veces nos quejamos y algunos queremos adelantar el tren, pero hace unos 10 días nos recordamos lo importante y esencial que esa barrera del tren es. No, nadie ahora ve a la barrera y dice, ¿por qué lo colocaron ahí? Reconocemos que aunque nos limita para nuestro bien. Así la ley de Dios también no está ahí para hacernos sufrir, sino para protegernos de nosotros mismos. Y nuestros hijos deben saber que Dios ha establecido leyes que son buenas. Deben conocerlas porque están escritas en la Biblia, pero también deben conocerlas porque están enseñadas y demostradas en la casa. Hay un dicho común en inglés, por lo menos, tu hijo hará lo que haces, no lo que dices. Y es muy cierto. Si dices a tu hijo, hijo, no grites, y luego tú andas gritando, tus hijos van a seguir gritando. Hijo, no hablas mal de tu papá, y luego tú andas hablando mal del papá, van a hacer lo mismo de la mamá. No quiero criticar a solo uno o el otro. Tus hijos van a hacer como haces y no como dices.
De nada sirve enseñar a tus hijos la palabra de Dios si no también en tu vida demuestras obediencia a ella. Versículo 5 dice que debemos enseñar esto a nuestros hijos, lo cual mandó a nuestros padres que la enseñasen a sus hijos. Los que hemos enseñado a nuestros hijos, yo no le he enseñado, mi esposa enseñó a nuestra hija a abrochar su zapato. Los que han enseñado a sus hijos a abrochar zapato, ¿cómo lo hacen? No dicen, mire hija, te voy a leer instrucciones, obedécelas para abrochar tu zapato. No. Tampoco dicen, mire este video en YouTube, a ver si puedes abrochar tu zapato. Tampoco. Lo demuestras. Y si ellos van a conocer la ley de Dios, tienes que demostrar la ley de Dios en la forma en que vives tu vida. Y si vamos a enseñar, eso también involucra corregir y volver a enseñar. No, así no se hace. Mire, tienes que hacer esto, el otro primero. Con nuestros hijos tenemos que también corregirlos y volver a enseñarles. Proverbios capítulo 23, versículo 13 y 14, la Biblia dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá, y tú lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Muchas veces como padres no queremos castigar a nuestros hijos, pero la Biblia dice que debemos hacerlo no para el bien nuestro, sino para el bien de nuestros hijos. Pero ¿por qué escribió todo esto? Versículo 6 dice, para que lo sepa la generación venidera. No lo anotó para que se quedara en un estante en nuestra casa. No lo anotó para que lo leyéramos de vez en cuando o nosotros solos, aunque eso es bueno, eso es importante. No anotó la Biblia para que se predicara en las iglesias, aunque también es bueno. Anotó la palabra de Dios para que tú lo enseñaras a tus hijos. Imagínate, si un familiar tuyo escribió una carta para tus hijos, uno de tus hijos, y luego ese familiar murió. Imagine que tienes esa carta guardada y nunca la entregas a tu hijo. Sería una tragedia. Escribió una carta de amor, no lo pudo entregar personalmente, así que está confiando en que tú lo entregues. Entrégaselo. Y no tan solo deberías entregárselo, deberías sentarte con el hijo y decir, mire, tu abuelita te amaba tanto, nunca pudiste conocerla en persona, eras muy pequeña cuando murió, pero te dejó esta carta porque te ama. Y en el mismo sentido, quizás, hijo, no has visto a Dios, pero Dios te ama tanto que ha dejado esta carta. Quiero que la leas, quiero que la entiendas, déjame explicártelo porque es algo muy importante. Pero ahora imagina que no tan solo este ser querido murió, sino que este ser querido murió para dar vida a tu hijo. En ese sentido, Jesús dio su vida para darnos vida. Es una tragedia si tenemos una Biblia, pero no estamos dispuestos a leer la Biblia a nuestros hijos. Debemos contar a nuestros hijos quién es Dios. Debemos contarles qué escribió, pero también debemos hablarles acerca de en quién confiar. Versículo 7. Debes hablarles de Dios y su grandeza, su fortaleza, las maravillas, dice el versículo 4. Deberías contarle el testimonio, lo que anotó en versículo 5. Deberías enseñarle todo eso, versículo 6. Versículo 7, todo tiene un propósito, tiene un fin, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, sino que guarden sus mandamientos. Enséñales quién es, enséñales lo que escribió, pero enséñales en quién confiar. Todo esto tiene un punto, un objetivo. No es para que se vistan bien, ni para que se vayan a la iglesia y canten bonito, aunque eso debería ser un efecto. Tenemos que decirles quién es Dios, para que sepan en quién confiar. ¿Tú sabes en quién debes confiar? Cuéntalo a tus hijos. Si puedes confiar en Dios y podemos confiar en Dios, cuéntalo a tus hijos. Si no sabes en quién confiar, entonces no tienes el testigo. Nunca lo podrás pasar a tus hijos. Si sigues viviendo confiando en tu propia fuerza, confiando en una iglesia o una religión, no sabes en quién confiar. Si sigues esforzándote para ser una buena persona, anhelando que tus buenas obras paguen por tus malas obras, no sabes en quién confiar. Estás confiando en algo o alguien que no puede quitar tus pecados, que no puede enderecer o dirigir tus pasos, que no puede sanar tus heridas, que no puede darte un
propósito eterno en la vida, no sabes en quién confiar. En la tarde vamos a seguir estudiando Salmo capítulo 1 y Jeremías capítulo 17. Graba algo muy parecido a lo que estamos estudiando. Jeremías 17 del 7 al 8, la Biblia dice: bendito el varón quien confía en Jehová. Hay bendiciones si tan solo dices: yo voy a confiar en Dios. Luego dice: y cuya esperanza es Jehová, porque él será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Pero bendito el varón que confía en Jehová. Y luego la segunda frase del versículo 7 de Salmo 78 dice: y no se olviden de las obras de Dios. No puedes olvidarte de algo que nunca sabías, que nunca conocías. Solo podrás decirles en quién confiar si ya les has contado quién es y lo que escribió. Solo podrás contarles en quién confiar si has tomado la decisión personal de confiar en él. Somos buenos para dar consejos prácticos a nuestros hijos. No te juntes con ellos solo quieren molestar. Hijo, no dejes que tus compañeros te encarguen a ti toda la tarea, tú debes también parte de la tarea para el trabajo. No, hijo, ese al parecer tiene malas intenciones, yo no saldría con ese. Somos buenos para darles consejos, pero les hemos aconsejado acerca de que puedan confiar en Dios. Hijo, yo sé que esta situación puede ser algo confusa, pero la palabra de Dios es clara. Dios dijo, etc. Y puedes confiar en eso. Hija, tal vez no entiendas todo lo que Dios hace. Yo muchas veces tampoco lo entiendo, pero una cosa sé: Dios es bueno. Y todo lo que Dios hace es bueno. Puedes confiar en eso. Yo recuerdo cuando yo estaba en una situación parecida, y la verdad de Proverbios 3, 5 y 6 siempre estaba en mi mente. Dice ahí: fíate de Jehová de todo tu corazón, no te estribes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Así que, ¿cómo podemos reconocer a Dios en medio de esta situación? Habla con tus hijos. Muchas veces las encuestas dicen: tengo un libro que tengo prestado, así que no está en la biblioteca. ¿Cómo hablar claro a tus hijos acerca del sexo? Alguien está diciendo: no me hables de eso, no quiero hablar con mis hijos acerca de eso. Pero el punto que hace el libro es que simplemente tienes que hablar. Quizás no sabes cómo, pero háblales. Nuestros hijos van a recibir esa información de alguna fuente, mejor sea que reciban esa información de sus padres. Y de hecho, aunque nosotros como padres decimos: no, nuestros adolescentes no quieren que les hablemos de ese tema, las encuestas dicen que los adolescentes quieren escuchar de sus padres. Háblales. Diles en quién confiar. Y luego diles también en quién obedecer. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios su confianza. Diles quién es Dios. Diles qué escribió. Diles en quién confiar. Esto es para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Pero diles, sino que guarden sus mandamientos. Diles en quién obedecer. A quién obedecer. Y luego sigue diciendo: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no apercibió su corazón y cuyo espíritu no fue fiel para con Dios. Diles a quién obedecer. Si confían en Dios, naturalmente van a obedecer a Dios. Van a guardar sus mandamientos. Y de la misma forma, si tú confías en Dios, naturalmente vas a obedecer a Dios. Enséñales que no hay mejor decisión que la decisión de confiar en y obedecer a Dios. Observa que a veces les enseñarás a confiar en Dios y obedecer a Dios para que no sean como sus padres. Muchas veces he escuchado a un padre decir: bueno, yo tuve relaciones sexuales antes de casarme, así que ¿quién soy yo para prohibírselo a mis hijos? Bueno, es que yo tomé alcohol, probé alcohol antes de los 14 años, así que no lo puedo prohibir a mi hijo. Bueno, es que yo andaba bien drogado anteriormente, así que ¿quién soy yo para decir a mi hijo: no puedes participar en eso? No, sería un hipócrita. Por favor, entienda bien.
No es hipocresía advertir a tus hijos de los peligros de decisiones que tú has tomado. Todos tenemos la responsabilidad, todos tenemos la obligación, pero todos tenemos el derecho de contar a nuestros hijos, advertirles de los peligros, de prohibirles cosas que les harían mal. Pero si tú has vivido esa vida, si tú conoces personalmente el daño que causa, tienes aún mayor motivo. No solamente dirías, bueno hijo, no lo hagas porque Dios se lo ha prohibido, porque no es la voluntad de Dios, eso es bueno, pero también puedes decir, y es más, yo antes lo participé y sabe, no vale la pena. No vale la pena vender tu cuerpo, no vale la pena abusar de un momento, no vale la pena. Mejor obedece a Dios, mejor confía en Dios y obedece a Dios. La lista puede seguir, puede ser un tema de pornografía, puede ser que tú pasaste años, todo tu tiempo libre jugando videojuegos, quizás comías pura comida chatarra sin hacer ejercicio, etc. Si no es pecado, quizás no hay que prohibírselo, pero simplemente porque tú lo hacías antes, no significa que no deberías aconsejar a tus hijos de tomar mejores decisiones. Hablando de la Biblia, tomar la decisión de obedecer a Dios. Y cualquier cosa que les va a distraer de Dios y su voluntad, no les va a ayudar a tomar el testigo de tu mano. Y eso podría ser una cosa en la vida de ellos, tanto como algo en la vida tuya. Si distrae de Dios y su voluntad, sácalo de tu vida para que puedas pasar el testigo. Por favor, entienda esa verdad muy importante. Aun si has desobedecido a Dios en algún aspecto, tienes el derecho de advertir a tus hijos de los peligros que acarrean cuando desobedecen a Dios. ¿Quieres que tus hijos sufran las mismas consecuencias? Espero que no. Dígales a quién obedecer. La generación a la que Dios se dirigía en Salmo 78 no había sido totalmente obediente tampoco. Creo que eran las generaciones anteriores a esta que Dios llama contumaz y rebelde. Pero no hay ninguna generación perfecta. Todos hemos pecado. Yo solo quiero que mis hijos no repitan mis errores. Si puedo volver a la ilustración que iba a hacer con el abuelo, con el padre y el hijo. Podría hablar al abuelo y podría decirle, mire, tú tienes el testigo en tu mano. Pero eso solo es cierto si el abuelo ha confiado en Dios. Si el abuelo sabe quién es Dios, si sabe lo que escribió, si sabe en quién confiar y si sabe a quién obedecer. Y hablando al abuelo, yo le diría, tu responsabilidad es pasar el testigo a la próxima generación. Y bien puede ser que la próxima generación ya tiene el testigo en su mano. Y yo creo, bien puede ser que el abuelo diga, bueno, entonces como ya lo pasé a la próxima generación, yo ya no tengo responsabilidad en esto. Pero la siguiente, y si Dios bendice la siguiente, ¿no puedes estirar la mano un poco más? Es que yo no tengo mucha influencia en ellos. Quizás no tienes mucha, pero si tienes algo, ocúpela para pasar el testigo. Bien puede ser que el hijo a quien enseñaste, a quien llevaste a la iglesia, a quien quizás incluso hizo una profesión de fe en algún momento, bien puede ser que ese hijo diga un día, no, yo ya no voy a la iglesia. Ahí puede estar el abuelo o la abuela diciendo, hijo, hija, sepa quién es Dios, sepa lo que hizo, lo que escribió, sepa que en Él puedes confiar y sepa que a Él puedes y debes obedecer. Quizás podría dirigirme al papá o la mamá y decir, mientras que los hijos están en tu casa, tienes una ventana, tienes una oportunidad, tienes tiempo limitado, ocúpelo con un propósito. Yo tengo que enseñar a mis hijos quién es Dios, lo que escribió, en quién confiar y a quién obedecer. Muchas veces las necesidades básicas de la vida se amontonan y nos enfocamos en la comida, en la ropa, en el trabajo, en la tarea. Deja todo eso a un lado y enfócate cuando te levantas en la mañana, cuando te acuestas en la tarde. Yo tengo un propósito más importante que cualquier otro. Yo tengo que enseñarle quién es Dios, tengo que enseñarle lo que escribió, tengo que enseñarle a quién obedecer y en quién confiar.
pero quizás podría dirigirme a los que aún no tienen hijos, o los que quizás aún no han tomado el testigo en su mano. Tienen una responsabilidad también. Deberían tomar la decisión de tomar este testigo y decir: yo voy a confiar en Dios, yo voy a conocer al Dios de la Biblia, yo voy a vivir mi vida según Él quiere que yo viva mi vida. Y sabe, no importa si tu papá no te pasó el testigo. Algunos quizás su papá murió cuando eran muy jóvenes. Mi fe no está en mi papá. Yo agradezco a Dios por mi papá que ha dejado un testimonio de fidelidad. Pero si mi papá hoy día dijera: ¿sabe, hijo? La religión es una fábula, yo ya no creo en Dios. Eso no va a cambiar mis convicciones. Mi fe no está en un ser humano, mi fe está en Dios. Hay algunos aquí quienes quizás en algún momento alguien quería pasarles el testigo. Alguien quería decir: mire, así es Dios, así es Él, esto es lo que escribió, puedes confiar en Él, puedes obedecerle. Y tú quizás estabas en un momento de decisión, o quizás por un momento decías: está bien, lo voy a tomar. Y luego esa persona que te pasaba el testigo quería arrancarlo y tirarlo al suelo. Quizás fue una iglesia que te abusó. No, al parecer no pasa una semana sin que alguien me cuente de otro abuso en una iglesia. Recién esta semana alguien me compartió de una persona con quien están hablando, que tienen una hija con una enfermedad muy crónica, una enfermedad muy difícil. Y una iglesia, no sé si todavía participan o donde participaban, les había dicho que su hija estaba enferma de consecuencia de algún pecado en su vida. Ese predicador no es nada más que un mentiroso. Bien puede ser, a veces Dios ocupa las enfermedades como consecuencia de nuestros pecados, pero muchas veces es simplemente la voluntad de Dios para que Dios se demuestre fiel en esa circunstancia. En el libro de Juan capítulo 8, si no me equivoco, los discípulos de Jesús ven a un hombre ciego desde el momento en que nació y les pregunta: ¿quién pecó, él o sus padres? ¿Alguien tenía que haber pecado para que él se quedara ciego? Y Jesús responde: ninguno, sino que era la voluntad de Dios. Y durante el resto del capítulo Dios le da vista. Dios quería obrar de una forma milagrosa en esa persona, no era por ningún pecado. Y yo escucho esa historia de esa madre que lleva años sufriendo porque alguien le dijo: es que tu hija está enferma por tu pecado. Y yo digo: ¡qué barbaridad! Si una iglesia, si un pastor te ha abusado de esa forma, conozca que no es Dios quien te ha fallado, es el ser humano. Y el ser humano va a fallar, pero Dios nunca falla. He escuchado de personas que les dicen: no, yo dejé de ir a la iglesia porque todos los líderes de la iglesia estaban teniendo relaciones entre sí y yo no quiero ser un cristiano si eso es lo que significa ser un cristiano. Mi amigo, eso no es lo que significa ser un cristiano. Un cristiano significa un seguidor de Cristo. Y aun si alguien se llama un cristiano pero su vida demuestra que no siguen a Cristo, no son cristianos. No pienses o no acusemos a Dios por la mala representación de los seres humanos, podríamos decir. Dios no falla. Bien puede ser que el que te pasaba el testigo ahora ya no cree en Dios. No importa. Tu fe no debe estar en el que te pasa el testigo. Tu fe debe ser en el Dios de la Biblia. Así que cuenta a la próxima generación. Cuéntales quién es Dios, lo que escribió, en quién confiar y a quién obedecer. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad claramente expresada en este salmo. Hay una responsabilidad para los padres y abuelos de extender su mano hacia sus hijos y pasarles el testigo. Mientras tengamos influencia, usémosla para ayudar a la próxima generación a aferrarse a esas verdades que nosotros hemos conocido. Y hay una responsabilidad para cada uno de conocer bien lo que la Biblia dice. Mire, si tú dices: no, yo no he confiado en Dios, yo no confío en Dios, entonces tú no tienes el testigo y no puedes pasarlo a la próxima generación. Tienes que tomarla primero para poder pasarla. Tienes que primero conocer a Dios. Tienes que primero estar convencido que la Biblia es verdad. Y hay una responsabilidad para cada uno de esta generación, sea quien sea, de dejar nuestra huella en la próxima generación.
Muchos de ustedes, tal vez sin saberlo, están dejando una huella en mis hijos. Por seguro lo están dejando en otros niños también, sean vecinos, sean sobrinos, sean alumnos. Que esa huella sea la huella de haber conocido a Dios por quien es y de haber vivido según lo que Él escribió. En un momento yo termino y yo voy a orar, pero tal vez tú quieras orar también. Tal vez esposos quieran tomarse de la mano y decir, vamos a usar la influencia que nos queda para pasar el testigo a la próxima generación. Tal vez quieras arrodillarse en tu asiento, tal vez quieras venir al frente para arrodillarse, pero yo voy a orar y usted también puede orar. Tal vez has fallado en algún aspecto, tal vez han votado el testigo, pero nunca es demasiado tarde para hincarse, para tomar el testigo y seguir la carrera. Si aún estás con vida, aún estás con tiempo, aún estás con oportunidad de decir hijo, hija, nieto, nieta, sobrino, primo, vecino, quien sea, quién es Dios, qué escribió, en quién confiar y a quién obedecer. Señor, gracias por tu palabra, y gracias por hablarnos y enseñarnos por medio de ella, y gracias por darnos el privilegio de poder conocerte a ti, de tener ese testigo en nuestras manos. Yo le pido dos cosas, Señor. Primeramente, si hay alguno aquí que no ha confiado en ti, obre en sus vidas para que puedan ser salvos, para que te conozcan, para que estén convencidos de la plena verdad de tu palabra, para que te conozcan por quién eres. Pero, Señor, también le pido por los que te conocemos, que seamos fieles, que seamos obedientes en pasar el testigo a la próxima generación. Sigue obrando en nosotros, Señor. Úsanos para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla. Nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.